que sea, Señor, de bendición para cada uno de los que estamos acá, que en el nombre de Jesús, Señor, puedas escribir en nuestros corazones. Te ruego, Señor, que nos ayudes a quitar todo impedimento, toda situación del corazón, del pensamiento, sea quitado desde ya. Gracias, Cristo, te damos. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, creo que estamos ya en vivo, ¿verdad? Bueno, saludamos a los que están conectados. Queremos enviarles un abrazo desde esta ciudad de Bogotá, Colombia. Quisiera entrar de lleno al tema porque acuérdense que algunos están en ayuno y oración. Bueno, estamos y sé que van a comenzar a ver ahí pollo volando, ¿verdad? Entonces, Salmo 39:7 dice la PDT. Así que, Señor, ¿qué esperanza me queda? Tú y solo tú eres mi esperanza. El mismo versículo en la versión Nueva Traducción Viviente dice, entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. Fíjese que aquí vemos al salmista David. David estaba pasando situaciones de problemas. David estaba atravesando una situación de un desierto. David estaba siendo perseguido por los enemigos. Cuando leen el contexto, el Salmo 39 dice que David estaba siendo perseguido por sus enemigos. Dice que él estaba de pie delante de sus enemigos y él enmudeció. Y estaba a punto de hablar, dice, o de gritar, pero él se cayó. David estaba teniendo problemas, estaba teniendo situaciones que no sabía cómo iba a hacer para que el Señor le ayudara. Entonces llega un momento de su desesperación y le dice, así que, Señor, ¿qué esperanza me queda? Porque cuando leemos a partir del versículo 8, 9, David dice, Señor, me he dado cuenta que mi vida es efímera, que la vida del hombre es de repente como un soplo, dice, que se puede diluir o se puede terminar. Entonces David estaba haciendo como una especie de recuento mental o un recuento de su vida, pero estaba en líos. Entonces él, la única esperanza que le quedaba, o lo único que le quedaba a él era decir, Señor, ¿y entonces qué hago? Se parece mucho a nosotros, ¿va? ¿Cuántas veces nos ha tocado a nosotros decir, Señor, ¿y ahora qué hago? Señor, ¿y por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué mi familia? ¿Por qué el negocio? ¿Por qué el trabajo? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué esto? Entonces, David nos muestra que estaba perdiendo la esperanza, pero que a la vez él decía, estoy perdiendo la esperanza terrenal, pero sé y me apoyo en la esperanza celestial. Eso es lo que estaba diciendo el salmista David. Entonces, le pregunto, ¿no será que de repente nuestra esperanza ha ido como menguando en este último tiempo? ¿No será que de repente nosotros vemos que no salimos adelante en una situación, o salimos de una, entramos a otra, y tantas cosas que nos puedan estar pasando, hacen que la esperanza se vaya como menguando? Porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo que tenemos que cuidar la esperanza, la fe, la confianza que tenemos en Dios. Lo que les decía, hay que sostenernos en el Señor, porque la esperanza es uno de los ataques, o la esperanza es uno de los blancos del enemigo para que usted y yo nos sintamos tristes, nos sintamos desanimados. Fíjese que se define esperanza como un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. O sea, la esperanza es un estado de ánimo que hace que nosotros veamos que algo se puede lograr. Pero ¿qué pasa si no se puede lograr? ¿Qué es lo contrario de la esperanza? La desesperanza. O sea, si yo veo que algo se puede lograr, entonces digo yo, se puede, vamos para adelante. Pero si yo veo que eso que se podía lograr en un inicio no se puede por razones de tiempo, razones de circunstancias o cualquier otro tipo de razones, entonces entra en mí una desesperanza. El cristiano en el último tiempo, acuérdense lo que les digo, eso va a ser atacado, la esperanza. Entonces hay gente que a veces siente que no avanza, pero ese sentimiento de frustración lo que hace es menguar su esperanza, menguar su fe. No avanzamos a veces en las relaciones, no avanzamos en la universidad, no avanzamos en el trabajo, no avanzamos en el ministerio, no avanzamos en nuestra vida. Entonces si uno comienza a cuestionar y a decir, Señor, pero desde que me hice cristiano, las cosas no me funcionan. Señor, desde que comencé o tomé este trabajo, Señor, las cosas se me dieron vuelta, y comienza uno a cuestionar, pero lo más importante es que nosotros estemos aferrados a la esperanza. Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Quiere decir que la esperanza es un sentimiento que uno puede poner en cualquier lugar, y nos puede estar pasando en este momento, que nosotros como cristianos ponemos nuestra esperanza en cualquier lugar menos en el trono de la gracia. Entonces la esperanza hay que llevarla al trono de la gracia del Señor. Ahora, considerando eso, porque viendo alguna nota que yo tengo aquí, fíjese que
el único poder que nosotros le damos, por ejemplo, a una persona, a circunstancias que vienen tal vez del enemigo, ¿sabe cuál es? El poder que nosotros le otorgamos. ¿En qué sentido? Lo que usted le dice o lo que usted permite que le afecte. Por ejemplo, si yo mi esperanza mengua, entonces, ¿qué ataque puedo recibir? Por ejemplo, el desánimo. ¿Qué otro ataque? La tristeza, la decepción, la depresión. Aunque eso viene por otro tipo de cuadros, pero la ansiedad, el temor, entonces la angustia, todo eso viene porque la esperanza que yo le permití al enemigo que me atacara. Entonces, mire, no se sienta mal o no se sientan mal si en algún momento han perdido la esperanza. Todos nos ha pasado. A veces uno, y mire, y es cuando Dios actúa. Entonces, a muchos de ustedes tal vez les va a pasar o les ha pasado que cuando nosotros ya vemos un caso perdido es cuando Dios actúa. Entonces, ¿sabe por qué es? Porque Dios quiere que nosotros no metamos la mano. A veces nosotros metemos la mano. Entonces, antes de hacer algo, digámosle, Señor, ¿quieres que yo meta la mano? Obviamente no, hazlo tú. Entonces, por eso hay que entregarle todos nuestros planes al Señor. Porque vemos aquí, considerando esto, mire, con la ayuda del Señor quisiera hablarle de los enemigos de la esperanza. La esperanza tiene muchos enemigos. Y Constanza y Hernando que viven por allá van a decir, pastor, sí, mire, es que están poniendo mucho negocio ahí, mucha rumba y se está perdiendo el barrio. No, no hablo de eso, sino que los enemigos de la esperanza que hay en su corazón. ¿Usted tiene esperanza? Vaya por ese amén, hermano. ¿Tiene esperanza usted? Bueno, entonces guarde su esperanza en el corazón, porque vengo esta mañana a hablarle de parte del Señor que hay que tener cuidado con ciertos enemigos que hay ahí, pero vamos a tomar una ruta para ver cómo combatir esos enemigos, y más que combatir es cómo hacerle frente a los enemigos que nos quieren quitar la esperanza, la fe, el deseo, la confianza que Dios ha puesto en nosotros. Mire, ahí se lo dejo para que usted, que es acucioso, pueda estudiar. Mire, el primer enemigo, hay muchos enemigos, entre otros, porque por ejemplo está la enfermedad, hay otras que ahí le voy a ir mencionando. Primero, las pérdidas familiares. Hermanos, son difíciles las pérdidas familiares, porque las pérdidas familiares, hablo de aquella pérdida, no de la pérdida de un ser querido, porque eso es otra cosa. Hablo de aquellas pérdidas que tenemos en los negocios, la pérdida de un trabajo, la pérdida, por ejemplo, que sus hijos hacen algo y pierden, tal vez tienen pérdidas materiales, pérdidas empresariales, pérdidas ministeriales. Ese tipo de pérdidas hace que nuestra esperanza mengue. La pobreza y la escasez, hermano, la pobreza y la escasez quitan la esperanza. El no reposar en Dios nos quita la esperanza. La demora de su respuesta, lo que hablábamos ahorita, porque ahí habla de paciencia. Entonces, cuando nosotros vemos que la respuesta del Señor no llega, hermano, perdemos la esperanza, la falta de fuerza que podemos tener. Entonces, ahí hay 5, ya le voy a mostrar otras 4. Ahora, de estas, ¿cuál estamos viviendo? Yo espero que ninguna, tal vez solo la demora en la respuesta, o tal vez la falta de fuerzas, porque las otras son más difíciles. Y en el nombre de Jesús que reprendemos todo espíritu que pueda estar afectando la esperanza. Entonces, mire, las pérdidas familiares son difíciles. Cuando se pierde algo en la familia, a veces un ser querido, uno pierde la esperanza. Pero es parte del crecer, es parte del proceso que Dios nos quiere enseñar esta mañana, de que la esperanza en Él, porque Él es el Dios de la esperanza, que nuestra esperanza tiene que crecer. Si usted vino ahí, como en Honduras decimos, de bajón, o usted vino ahí bajoneado, como decimos allá, hermano, entonces ¿sabe qué? Levante su fe, levante su espíritu esta mañana, porque el Dios de la esperanza está aquí con nosotros y es el que nos va a ayudar. La pobreza y la escasez, hermano, en algún momento llega la escasez. En algún momento a algunas personas le llega la pobreza, porque a veces la pobreza no es económica, la pobreza puede ser mental, la pobreza puede ser en nuestra forma de accionar, la pobreza puede ser de otra manera, pobreza en la actitud que podemos tener. Hablábamos en la mañana con algunos de los hermanos y hablábamos de cierta actitud que tienen las personas aquí en el país, ¿verdad? Hombres, mujeres, a veces por un lado hay machismo, pero por el otro lado hay un espíritu de Jezabel, entonces como que el partido se empata, en la familia hay tantas cosas, ¿verdad? Con los hijos hay rebeldía, una rebeldía normal, que en mi tiempo había rebeldía,
Hoy tal vez la rebeldía es similar, pero los muchachos hoy tienen otra. Dice que ayer, en algún momento, pues no sé cómo lo voy a mezclar ahí con la Biblia, más que mezclar es acomodar. Ayer yo me quedé impresionado de todos los términos que se usan ahora, lo usan los jóvenes, y uno tiene que actualizarse, porque si no, por ejemplo, ustedes saben lo que es el ghosting. El ghosting, ¿saben qué es el ghosting? ¿Va? Encontré 9 definiciones que se usan en las redes sociales, en la forma de comunicación, que les causa ansiedad a los muchachos. ¿Sabía ustedes? El ghosting, por ejemplo, es que lo dejan en visto. No le causa ansiedad que usted manda un mensaje, pero ya leyó el mensaje, ¿y por qué no me contesta? Ese es parte del mover que hay ahora. Y eso le causa ansiedad a algunos. ¡Qué barbaridad! Y es capaz lo llaman. El otro es está el hunting. El hunting es como el stalkeo, que hay personas que, hermano, le revisan hasta las uñas a la otra persona y no se da cuenta. Por ejemplo, revisan qué amigos tiene, yo creo que esta es, o este es el que decía, y por ahí los anoté, se me quedaron por allá, pero hay otro que no recuerdo cómo se llama, que ese término es que, por ejemplo, la persona se desaparece de la vida. Hablo de una relación sentimental. Entonces la persona se desaparece de la vida y le dice, ya no quiero nada contigo. Se desaparece, pero eventualmente, ya sea en Instagram, en Facebook o en TikTok, esas son, ¿verdad? Las que usan los muchachos, le pone me gusta a una publicación. Entonces la persona que quiere rehacer su vida, como ya vio me gusta de aquel que se le fue o de aquella que se fue, entonces la turbó en el corazón. Esa es otra forma. Hay otra que se llama el orbiting. Orbiting. El orbiting es que la persona gira alrededor de la persona, vaya el juego de palabras, y no lo deja ni respirar. No, es que el pastor es mío. Bueno, eso dice mi amada, ¿va? Les aclaro, ¿va? Dice, el pastor es mío, o mi hermana. No, es que ella es mi amiga y no quiere que nadie llegue alrededor. Entonces, no sé por qué se lo cuento, pero sí es necesario estar actualizado en eso, porque son cosas que nos causan angustia. Entonces, volviendo a los enemigos de la esperanza, encontré otros 4, fíjese. Por ejemplo, la queja y el ser negativos, hermano, baja nuestra esperanza. El confiar en el hombre baja nuestra esperanza. El separarse de Dios quita nuestra esperanza, y las pruebas, evidentemente, pues hacen que nuestra esperanza mengue. Hasta este momento yo le pregunto, ¿cómo está su esperanza? ¿Cómo está su esperanza en Dios? ¿Cómo está su esperanza en la vida? ¿Cómo está su esperanza en su familia? ¿Cómo está su esperanza en lo que está haciendo y lo que está desarrollando y en lo que el Señor le permite desarrollar? Entonces, ¿cuál de esos estamos viviendo? Hermano, el quejarnos, hermano, ¿cómo quita la esperanza? Porque nos volvemos negativos. Qué feo es andar con personas o estar a la par de personas que de todo se quejan. Salió el sol, vos, yo no quería sol. Está lloviendo, vos, yo no quería que lloviera. Mucho frío, mucha sol, mucha agua, mucho aquí, mucho allá. Entonces, la persona que se queja, dice que la queja genera un ambiente de negativismo. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener cuidado hablando de eso. Miren, me sorprendió uno de mis hijos anoche, me dice, papi, ¿sabes vos? Me dice, ojo, ¿va? Entonces, les voy a contar el chiste, ¿va? Me dice, ¿sabes vos? Me dice, mi hijo mayor, nuestro hijo mayor me dice, papi, te cuento algo, me di cuenta de algo. Aquel se dedica a redes, ¿verdad? Y al estudio de, por ejemplo, la parte social, más que sociales, ¿cómo le llaman a la parte? ¿Cuál? El marketing, sí, pero ellos estudian la parte de las personas, ¿cómo se llama? Sí, algo así. Entonces ellos están viendo qué movimientos se dan, cómo meter un producto. Entonces ellos estudian el comportamiento, gracias, el comportamiento social. Y me decía, papi, me dice, ¿sabes vos? Me dice que nosotros somos producto de las 5 personas con las cuales más nos relacionamos. O sea, nosotros somos el promedio y la actitud de las 5 personas con las cuales más nos relacionamos. Entonces le digo a mi mamá, mira, vámonos de aquí, le digo, porque le cuento algo. Nosotros no es que nos relacionamos mucho, ¿va? Pero con todo respeto, porque sé que algunos lo oyen, hermano, mis vecinos, casi todos son cuchitos, hermano. Entonces le digo a mi mamá, mira, vámonos de aquí, le digo, porque... Y mis hijos se reían, papi, me dice, van a tener que irse de ahí, porque así no. Entonces, piense un momento, usted es producto de las 5 personas con las cuales más se relaciona.
¿Por qué? Porque es influencia, a eso me refiero. Entonces, si nosotros nos relacionamos con personas que solo se pasan quejando, hermano, cuando menos acordemos vamos a estar quejándonos. Entonces tengamos cuidado en eso. Confiar en el hombre, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Es decir, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Separarse de Dios es aquellos que obviamente cuando nos separamos de Dios la esperanza baja. Tenemos que tener cuidado. Y las pruebas, hermano. ¿Quién le gustan las pruebas? Pero sabe que las pruebas son necesarias. Hermano, a todos nos hacen pruebas. Usted cada día, todos los días nosotros somos probados por el Señor, por el Espíritu Santo. Todos los días el Señor nos prueba. Nos prueba en el carácter, nos prueba si mentimos o no, nos prueba si somos puntuales o no, nos prueba si somos fieles al Señor, me refiero en cuanto a la relación, si somos personas con integridad. Nos prueba el Señor, pero a veces permite pruebas para probar nuestra fe, valga el juego de palabras. Entonces la fe es probada. Entonces dice que nos sintamos dichosos cuando somos probados en alguna prueba, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces cuando nosotros decimos, Señor, dame paciencia, tenga cuidado, porque lo que le está diciendo el Señor, mándame una prueba para generar la paciencia. Entonces, ¿cómo enfrentar los enemigos de la esperanza? Más que cómo enfrentarlos, es cómo lidiar con este tipo de cosas que nos traen desesperanza, que de repente nos sentimos tristes, que sentimos que como que no vamos avanzando. Miren, hay muchos, pero tomé el caso del apóstol Pablo, que en lo particular me gusta mucho. Pues en el nombre de Jesús, que el Señor añada mucha bendición a esta palabra. Hechos 27:20 dice, como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza ¿de qué? ¿Toda esperanza de qué? Entonces miren, en el contexto se lo leo o le cuento. El apóstol Pablo, miren, el apóstol Pablo es llevado preso, entonces lo tienen que llevar a Italia. En Hechos 27 está. Dice que ahí lo suben en un barco Adra, no sé qué se llama, iba para el puerto, iba para Italia. Entonces suben en un barco, lo suben como con 270 presos, incluyendo el apóstol Pablo, pero él cae en gracia con el ¿cómo le llaman? El centurión que se llamaba Julio, si no estoy equivocado. El caso es que va el apóstol Pablo, van hacia Italia, pero se meten a una isla antes que está aquí ahí por Grecia, Creta o Rodas, por ahí una de las dos. Cuando llegan a la isla, hacen cambio de barco, siempre para Italia. Pero cuando hacen el cambio de barco, el Señor le habla a Pablo. El Señor le habla y le dice, diles que tengan cuidado porque este barco va a haber pérdida. Entonces ellos se suben a una barca. Hoy nos subimos a una barca para ver cómo vamos a lidiar con la esperanza. Nos subimos a la barca del Señor, nos subimos a nuestra propia barca, la barca de la familia, para ver cómo vamos a lidiar, tomando como ejemplo al apóstol Pablo en cuanto a los enemigos que se levantan contra la esperanza. Y ahí encontré algo muy bonito. Mire, entonces, ¿qué pasa? Cuando van en el segundo viaje, en el segundo transbordo que hacen, y no de Transmilenio, sino que en el segundo transbordo que hacen, entonces cuando van, todo va bien. Y de repente dicen ellos, no, mira que, porque dice que el centurión no le hizo caso a lo que Pablo dijo, sino que le hizo caso a lo que dijo el capitán. Entonces pasa lo que Pablo les había dicho, el apóstol Pablo. Se levanta una tormenta. Cuando se levanta la tormenta, comienzan los ríos, hermano. Entonces dice entre otras cosas, como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, es que se levantó un viento que se llamaba Euroclidón desde la tierra, dice, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros. Desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarlo. Entonces paremos aquí. La barca está con líos, hermano. Puede ser su vida, yo espero que no, puede ser la vida de la familia, alguien tal vez tiene líos y la barca se está meciendo. Entonces llega un momento que hay tantos problemas, hay tantas angustias, hay tantas adversidades, que uno va perdiendo la esperanza de salvarse. Y este tipo de actitud puede encajar en cualquiera de las 8 que le digo, 9, de las 9 que le mencioné. Entonces, ¿qué pasa? El apóstol Pablo mira que hay una adversidad. Él confía en Dios, pero los demás no. Ok, eso era como, se parece a la barca de Jonás, la barca del ecumenismo, que iba de todo ahí. Entonces, ¿qué pasa? El apóstol Pablo dice, no va a haber pérdida, porque ya Dios me lo dijo.
Pero siempre, a pesar de que nosotros estemos en el Señor y estemos confiando, orando, ayunando y buscando al Señor, leyendo su palabra, en algún momento vamos a perder la esperanza. Porque a veces Dios, es que mire, yo lo que he visto es que Dios, algunos de nosotros, nos suelta el lacito eso, ¿eh? Nos va dejando, a ver hasta dónde llega, a ver hasta dónde llega. Porque a veces necesita que seamos osados. Es que usted tiene que ser osado, hermano. Por ejemplo, ¿qué hizo Natalia? Se postuló. ¿Qué hizo Sandra? Buscó, aunque sé que hubo otra persona a la cual bendecimos también que ayudó. Pero ella fue. ¿Qué hizo Jorge? Buscó. ¿Qué hizo usted? Buscó. ¿Qué hizo cualquiera de nosotros? Vamos, entonces tenemos que ser osados. Tenemos que ser osados. No puedo, pero tengo la actitud. Entonces tenga cuidado o sobre todo revise sus acciones. Cuando usted, por ejemplo, quiera aplicar a un nuevo trabajo o quiera mejorar su salario en el trabajo que está, entonces dígale, ¿sabe qué? Mire, yo he contribuido con esto y esto a la empresa. Creo que me merezco un aumento. Ah, perfecto. Pero tenga algo con qué negociar. No sé por qué lo digo, pero les va a servir. Porque a veces nosotros queremos ir a negociar y somos los últimos en llegar y los primeros en irnos. ¿Cómo el jefe va a decir, si vos venís tarde, te vas primero? ¿Me entienden? Tengamos algo que negociar. Bueno, volvamos acá, porque entonces, ¿qué pasa? El apóstol Pablo, hay un problema, y ellos habían abandonado la esperanza ¿de qué? De que iban a tener un viaje feliz. ¿No será que nosotros también en algún momento hemos perdido la esperanza por las situaciones que estemos viviendo? Miren lo que dice el siguiente versículo. Miren lo que dice el siguiente versículo. Dice en el 29, y temiendo dar en escollos, echaron ¿cuántas anclas? 4. Echaron 4 anclas por la popa y ansiaba que se hiciese de día. Entonces, mire, cuando usted lee todo Hechos 27, solo se lo cuento, andaban como más o menos 270 presos. Ahí hay un tema. ¿Sabe qué tiraron? Mire, cuando la barca está muy pesada y hay problemas de que se ha levantado una tormenta, entonces comience a tirar el lastre. ¿Sabe qué es el lastre? Yo le he contado, hay un término que lo usan cuando se manejan los buques. Los buques vienen en lastre cuando no traen nada. Pero, por ejemplo, el globo, cuando sube, tira el lastre. No sé si ha visto que tiran ¿cómo se llama? El peso, gracias. Entonces, el lastre es un peso. Entonces, cuando la barca está a punto de colapsar, comience a tirar el lastre, el peso, las cargas que usted tiene. Mire, ellos tiraron, entre otras cosas, no sé el orden, quizás ese es el orden. Primero, tiraron los aparejos. De eso, luego dice que tiraron el esquife es la barquita. No sé si han visto esas barquitas que andan por emergencia. Bueno, ese es el esquife. Luego tiraron las anclas, pero también tiraron, no recuerdo, el trigo, y eso me llamó la atención. 4 cosas botaron, pero siempre siguió la tormenta, porque ya era propósito de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si somos una barca, ¿qué necesitamos? Anclas, gracias. ¿Pero para qué? Para estar firmes. Entonces, ¿cuáles son sus anclas? Pastor, ¿y cómo es que va con la esperanza? Sí, es que este es el barco que le quiero mostrar cómo enfrentó la desesperanza que en algún momento tuvo el apóstol Pablo, y nos va a servir para nosotros. Entonces son 4 anclas, no pierde de vista. Nosotros, para estabilizar la barca, necesitamos 4 anclas. Se las muestro, pero antes de mostrársela, le muestro de dónde sale, esto lo vimos el viernes si no me equivoco, de dónde sale el término ancla. Efesios 6:13 dice, en la promesa que Dios hizo a Abraham, Dios juró por sí mismo, ya que no había nombre mayor por el cual jurar, y dijo, Hebreos 6:14, en verdad, te bendeciré como abundantemente y te multiplicaré como. Entonces, ¿esta promesa para quién es? Para Abraham. Y para los descendientes. ¿Y quiénes son los descendientes de Abraham? La iglesia. ¿Pero cómo? Por fe. ¿Pero quién es la fe? Cristo, gracias. Entonces, por Cristo nosotros accesamos a esta promesa. No sé si me doy a entender. Y lo veo ahí dudando. Alguien que se busque, por favor,
Alguien que se busque Romanos 4:13 y 14. Romanos 4:13. Alguien que se busque Romanos 4:13, por favor. Entonces, paremos aquí, porque lo que le quiero mostrar es que nosotros tenemos acceso a las promesas del Señor. Y que esta mañana nuestra esperanza se ha menguado, que comience a crecer, porque por producto de la promesa que tenemos en Dios, ¿alguien lo tiene ahí? Ajá. ¿Qué dice? Dice, porque no por la ley fue a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ok, léamelo nuevamente, despacio, con punto y coma y con voz de trompeta. Ajá. Porque no por la ley fue a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Ok, entonces en Romanos 4:13 vemos, y ahí habla de quiénes son judíos, porque el judío dice que él es el que es circuncidado, y ahí dice que por la fe nosotros, por la simiente que es Cristo, nosotros tenemos acceso a las promesas de Abraham. ¿A dónde lo llevo? Mire, en la promesa que Dios hizo a Abraham, Dios juró por sí mismo. Entonces, Dios juró por sí mismo y dio una promesa. No pierda de vista esto. Hay una promesa y un juramento. Diga conmigo, promesa, con voz de trompeta, promesa y juramento. Esa es la garantía. Entonces, mire lo que sigue. Entonces, no pierda de vista eso. ¿Cuál es la promesa? Te bendeciré abundantemente y te multiplicaré en gran manera. Entonces le pregunto, si yo tengo acceso a estas promesas por Abraham y por la simiente de Abraham, que es Cristo, y yo tengo a Cristo en mi corazón, entonces yo tengo derecho a esta bendición. Entonces yo le hago la pregunta, ¿por qué su esperanza está baja? Si yo tengo derecho a la promesa, si Dios me ha dado una promesa y Él juró que me va a bendecir, que me va a multiplicar en abundancia, entonces se da cuenta. Entonces agarrémonos del Señor, agarrémonos de la palabra. Digámosle, Señor, gracias, porque esta esperanza que tal vez había menguado en mí, esta mañana quiero que en el nombre de Jesús suba, de tal manera que yo tenga la convicción. Entonces ahí hay algo que a mí me impresiona. ¿Sabe qué dice el Señor? Te juro que te voy a bendecir. Entonces Dios juró a Abraham y ese juramento y promesa nos llega a nosotros, que somos la descendencia de Abraham a través de la simiente que es Cristo. ¿Estamos ahí? Estamos. Entonces, ¿por qué me habla de eso, pastor? Y me habló de ancla. Tranquilo, aquí viene lo que les quiero mostrar. Entonces dice el 13, en la promesa, estoy aquí en el otro, dice el 15, Abraham esperó ¿con qué? Hasta que un día Dios cumplió ¿qué? Entonces hay que tener paciencia. Pero vimos que la paciencia nos hace que nuestra fe mengue, ¿verdad? Entonces hay que saber esperar. Abraham esperó con paciencia hasta que un día Dios cumplió ¿qué? Entonces le digo algo, si Dios prometió que nos va a bendecir, Él va a cumplir su promesa. Pero tenemos a veces que esperar con paciencia. No los veo convencidos, hermano. Porque la paciencia no es fácil. Es que el verdadero cristiano, bueno, más que el verdadero cristiano, una de las pruebas más difíciles para uno de cristiano es la paciencia. Yo creo que si vendieran paciencia en el supermercado, hermano, se acabaría, ¿no? Cada ratito. Todos iríamos a comprar paciencia, ¿verdad? Si no, cuénteme cuando está en la fila del supermercado, en la fila del banco, en la fila del Transmilenio, en la fila para pagar en su carro ahí, que no se apuran, en la fila de la moto, en lo que esté. Entonces dice, cuando una persona jura, lo hace apelando a alguien superior a ella misma. Un juramento pone fin a cualquier controversia. ¿Quién había jurado? Cristo, ¿eh? Dios juró, te voy a bendecir y te voy a multiplicar. Él juró, la promesa y el juramento, eso está por encima. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Espero, ya le voy a llevar a la parte que le quiero hablar del ancla. Dios se ató, mire, esta versión, creo que es la Nueva Biblia al Día, es un poco atrevida. Dice, Dios se ató a un juramento para que los herederos de la promesa, ¿quiénes son los herederos de la promesa? Ustedes, la iglesia, nosotros, estuvieran absolutamente seguros ¿de qué? De su cumplimiento. Y que supieran que nada cambiaría el qué. Hermano, ese es algo extraordinario. Entonces Dios juró a Abraham y ese juramento llega a nosotros, le da una promesa de que te voy a bendecir, te voy a multiplicar, voy a hacer de ti una generación grande y extraordinaria. Entonces dice Abraham, yo lo creo. Empieza
teniendo paciencia. Entonces dice Abraham, yo sigo esperando, Señor. Entonces mire lo que dice acá. Entonces le digo algo, siendo atrevidos. Hermano, ¿qué dice Jeremías 29:11? Ustedes lo conocen. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro. Entonces Dios se ató con sus palabras, con todo respeto lo digo. Entonces cuando usted lee la Biblia, usted está leyendo promesa y juramento. Y si ahí dice que Él nos va a bendecir, si ahí dice que Él nos va a liberar, si ahí dice que Él nos va a salvar, si ahí dice que Él nos va a restituir, es porque Él juró que lo va a hacer. ¿Y dónde ratificó Dios su promesa y juramento? En la cruz. Entonces, ¿por qué anda ahí con toda la esperanza que ya se le está acabando? Si yo tengo todas las promesas de Dios, tengo el juramento de parte de Él. Entonces, pastor, y muéstreme el ancla, por favor. Tranquilos, que aquí va el ancla. Ya en la siguiente, de estas dos cosas, ¿cuáles dos cosas? Promesa y juramento, que pueden, dice, de estas dos cosas que no pueden cambiarse y en las que es imposible que Dios mienta, hermano, yo estaría saltando de alegría y de un pie, hermano. Todo lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra, a través de sueños, a través de mensajes que vienen de Dios, es que Él no miente. Dice, es imposible que Dios mienta. Recibimos un gran consuelo los que ahora acudimos a Él en busca de su protección y confiados ¿en qué? Entonces, ¿quién es el que da la esperanza? Pero ¿cómo la genero yo? Paciencia, creyendo, entendiendo que yo tengo la promesa, pero aquí hay algo muy importante, acudimos. Entonces, ¿a quién acude usted cuando no tiene esperanza? Ay, Señor, ay, ¿a quién voy? Vamos a ver, necesito 50,000 pesos, dice usted, voy a ver a quién voy. Pídale a Dios dirección primero, y Dios le va a dar la dirección. O puede ser que le toque en la puerta y le diga, mira, el Señor me mandó que te mandara esto. Entonces, de estas dos cosas, promesa y juramento, que no pueden cambiarse. Entonces, miren, aquí está la parte. Entonces, no pierda de vista, acudimos a Él en busca de su protección y confiados en la esperanza. ¿Pero cuál esperanza? La promesa y el juramento. ¿De qué? Que nos va a bendecir. Ajá, ¿y por qué entonces su esperanza decae? No tenemos paciencia, nos falta la fe. Así de fácil, ¿verdad? No, está bien, es que honestamente, hermano, no crea que yo soy el superministro ungido y que nunca pierdo la esperanza. Puede ser que en algún momento nuestra esperanza baje su nivel, pero miren, no pierdan de vista cuál es esa esperanza. ¿Para qué me sirve a mí? Ahí está el ancla. Esta esperanza es como ¿qué? Ahí hay otra ancla, 5 y 5 es gracia. Miren, es que el Señor es precioso. Pablo botó 4 anclas, que son las anclas que nosotros necesitamos en la barca de la esperanza que vamos. Barca familiar, empresarial, ministerial y la barca personal. Yo necesito 4 anclas, porque el barco es grande, ¿ok? Pero Dios me da una extra, que es la promesa y el juramento de que me va a bendecir, que todo lo que Él ha dicho no miente, y lo único que me pide a mí es paciencia. Y esta quinta ancla, dice, esta esperanza es como una ancla firme y segura, ¿para qué? Entonces, estas anclas estabilizan la barca del alma. Esta y las 4 que le voy a dar, no voy a hablar de ninguna, solo se la voy a mostrar. Y penetra hasta la presencia misma de Dios. Ahí Cristo entró por nosotros como un precursor, convertido ya en sumo sacerdote eterno de la misma clase de Melquisedec. Entonces, pastor, hasta aquí la pregunta, ¿cómo está su esperanza? Considerando esto que le acabo de dar. Usted se da cuenta que a veces la esperanza mengua porque nos dejamos atacar del enemigo. No vas a lograrlo, no vas a pagar, no vas a poder, no vas a llegar, y comienza uno a recibirle, sí, es cierto, y se abraza con el diablo y se van caminando, hermano, ahí por el parque. No usted, sino que otra persona. Entonces, hermano, cuando nosotros comenzamos a recibir cosas negativas, y que mira que aquí, que mira que allá, que mira que no, y dice, hermano, olvídese. Entonces, agarre Hebreos 6, todo eso, lo que le acabo de mostrar desde los versículos anteriores, y diga, Señor, tú juraste y prometiste
que me ibas a bendecir. Solo te pido, Señor, que por favor ayudes a mi esperanza, ayudes a mi fe, porque siento, Señor, que las cosas no están fluyendo. Eso es lo que tenemos que decirle al Señor y Él nos va a mostrar qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, ya tiene un ancla, ¿verdad? Un ancla para el alma, ya la tenemos. ¿Ok? Y aquí dice, esta esperanza es como un ancla firme y segura para nuestra alma y penetra hasta la presencia misma de Dios. Entonces, el ancla que yo tengo, lo que me sirve para estabilizar una parte de la barca es la promesa y el juramento que Dios me ha dado, la promesa de bendición. Y aquí están las otras 4. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después ¿de qué? ¿Se da cuenta? Que no nos podemos esconder, hermana. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, primera ancla, afirme, segunda ancla, fortalezca, tercera ancla, y establezca, cuarta ancla. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, mire, cuenta la historia en Hechos 27, que ellos iban en la barca. El apóstol Pablo va con todos los presos que van ahí, van en la barca y tienen líos porque no hallaban cómo estabilizar la barca. Y tiran las 4 anclas. Pero estas anclas, fíjese bien, estas anclas las tiran para estabilizarse y poder tomar una decisión. Porque luego dice que se lanzaron a la mar para llegar a tierra firme. Entonces, la pregunta es, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Cómo se representa en nosotros la gloria de Dios? Por el Espíritu Santo que hace que la gloria de Dios se manifieste. Pero ¿cómo se representa en usted la gloria de Dios? Por Cristo, sí. ¿Sabe cómo? Siendo transformados. Cuando usted obtiene una victoria que de repente le gustaba morderse de las uñas y ya no lo hace, hermano, a alguien le digo, entonces le gustaba comerse las uñas ahí, perdone la expresión, pero estaba ahí. Yo estoy dándole un ejemplo, entonces de repente uno está ahí y de repente dice, hey, ya no me muerdo las uñas. Bueno, eso habla desde el punto de vista espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Dios lo que hace es que trabaje en nosotros, a través del Espíritu nos va transformando. Dice que somos transformados de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. Entonces somos nuevas criaturas. Entonces la gloria de Dios se manifiesta cuando lo que hacemos agrada a Dios. Entonces Dios no se siente bien cuando usted está triste. Dios no se siente bien cuando usted pierde la esperanza. Porque entonces está diciendo, ¿y no te acuerdas lo que yo ya te prometí? Por eso ya esta mañana, al final, vamos a orar quizás en 5 o 10 minutos para que su esperanza retome el lugar que debería de tomar. Tal vez usted vino esta mañana sin esperanza, Señor. Voy a ver, escuchar qué dice el pastor, aquel loco de Honduras que vino, pero voy a ver qué dice, que se vino con la pastora también. Entonces, ¿qué pasa? Dice, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Hermano, le digo algo, solo es un momentito. Un poco de tiempo, nada más, es un poco de tiempo. Entonces aguantemos, es un poco de tiempo. Aguantemos ahí en la barca, no se vaya a tirar todavía. Muchos están abandonando la barca, pero lo que Dios les está diciendo es, vas a padecer un poco de tiempo. ¿Por qué creen que Dios permite que padezcamos un poco de tiempo? Les voy a dar un truco, háceme un favor. Tráeme una escoba que está allá, ahí hay una escoba, pero no la primera, buscate la de atrás, porque esa creo que tenía arena. Gracias, Jorge. Ahí, les voy a mostrar una cosa. Este es un juego que hacíamos de niño. Tráeme esa, sí. Este es un juego que hacíamos de niño. Pastor, ¿y usted qué está haciendo? Ya les voy a mostrar. Gracias, ¿oíste? Miren, les voy a mostrar algo. Perdón. Ay, perdonen los que nos ven, ¿verdad? Pero que esto es así. Venga, Jorge, ahí después lo pone. ¿Qué pasa? Mire, usted ha hecho esto, ¿verdad? ¿Ha hecho eso? Ok. ¿Lo ha hecho? ¿No lo ha hecho? ¿No ha hecho nunca equilibrio así, hermano? Así, ¿eh? Mire, uno camina, va para allá, hermano, ya parezco el circo, los hermanos gasca aquí, pero bueno. Entonces, mire, funciona, ¿va? ¿Quién lo quiere intentar? Venga, Jorge, ya que lo veo parado ahí. Deje eso allá, usted puede hacer, usted puede hacer, déjeme, usted puede hacer, ajá.
Ajá, vamos, camine un poquito para que pueda. Ok, ahora véngase aquí, véngase acá, póngase aquí. Ok, ahora trate de caminar, pero mire a Hernando, mírelo. Otra vez, inténtelo, mire a Walter, camine viendo a Walter. No, pero mírelo. ¿Qué pasa? Gracias. ¿Qué pasó? Llévelo ya, gracias. ¿Qué pasa cuando yo fijo mi mirada en lo que estoy sosteniendo? ¿Qué pasa? Tengo un balance. ¿Y a dónde está mi mirada? Arriba. ¿Va? Pero ¿qué pasa cuando yo miro aquí? Pierdo el balance. Mira a Walter o a Hernando, pierdo el balance. Es la unción que tienen. Entonces, hermano, ¿por qué pastor me hace ese ejemplo? Es que se los pongo así gráfico para que vean que es exactamente eso. Cuando nosotros no hemos entendido el por qué a veces Dios permite que pasen cosas, es porque hemos dejado de ver arriba. Entonces tenemos un lío aquí y estamos aquí, Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y estamos aquí, entonces se nos caen las cosas. Hay pérdidas, hay situaciones que nos afectan. Pero cuando nosotros tenemos el lío en la mano, pero estamos viendo para arriba, tenemos un equilibrio espiritual. Esa es la diferencia, hermano. Entonces la esperanza, que es Cristo, nos dice esta mañana, vas a padecer un poco nada más. Aguanta, corazón, como decía ahí hay un narrador en Honduras que así dice, aguanta, corazón. Entonces aguantemos. Aguanten los del Santa Fe. Aguanten un poquito. No, tranquilo, no me estoy burlando. Entonces, ¿qué pasa? Hermano, entonces aguantemos un momentito. ¿Por qué? Porque el mismo, entonces, mire, ahí hay algo extraordinario. ¿Quién nos dice que aguantemos un momentito? Dios. Y mire lo que dice. Él mismo. ¿Quién? Dios. Entonces, hermano, ¿por qué está desanimado? Si el mismo que nos tiene pasando un proceso leve quizás, o tal vez difícil, él mismo dice, yo me encargo de sacarte de ahí. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Poner mi mirada al cielo. La esperanza mengua cuando nosotros miramos las circunstancias y no miramos al Dios que permite esas circunstancias. Entonces dice, Él mismo os perfeccione. Ahora, ¿qué es perfeccionar? ¿Será que somos perfectos? Hermano, pero yo conozco algunos que dicen que sí son perfectos. Mi vecino, que se llama Don Perfecto, pues no son bromas. Entonces, ¿qué pasa? Pero a veces nosotros tenemos actitudes que, miren, muchos de ustedes aquí, hay muchos de ustedes, sobre todo se dan las mujeres. Las mujeres tienen un alto grado no es perfeccionamiento, sino que es de exigencia, que a veces los hombres no la tienen. Entonces, por eso hay choques a veces. Entonces, ¿qué es el perfeccionamiento? Así es el Señor. Perdone que ponga el ejemplo, porque a veces yo he visto también hombres que tienen un estándar bien alto en todo, así como una mujer tiene un estándar bien alto en todo. Hermano, les doy un consejo. Cuando nosotros somos negligentes, estoy incluyendo, y tenemos una pareja que es diligente, peguémonos a la par de esa pareja, porque nos va a servir. Porque, hermano, a veces las personas, nosotros, ahorita, perdón, bueno, estamos saliendo, ojalá no me vayan a molestar conmigo. Hermano, yo les contaba al inicio de una pareja en Neiva, que el esposo es diésel, hermano. Él es diésel, ¿verdad? Oh, la paz. ¿Saben lo que les estoy diciendo? ¿Verdad? Es flemático, hermano, pero ella es sanguínea. Ella es pólvora, le ponen un fósforo de lejos y ¡puf!, se enciende así, ¿va? Hermano, pero funciona. Pero un día yo hablando con él me dijo, no pasa, ¿sabes qué pasa? Es que me di cuenta que mi amada realmente vale la pena ser como es ella. Pero también ocurre lo contrario. Entonces, ¿qué hay que tener? Paciencia. Paciencia, mijo, mija, paciencia. Entonces pero tampoco es que toda la vida vamos a estar nosotros, apúrese o apúrate, no. Entonces hay un nivel de exigencia que es bueno, pero también hay un nivel de tolerancia que es bueno. Lo que hay que mantener es un balance. ¿Por qué me dice esto, pastor? ¿Sabe qué es perfeccionar? En el original, perfeccionar es el griego 2675, catartizo, es completar totalmente.
es reparar, es ajustar, es hacer apto, ya se los leo, es perfeccionar, es remendar. Entonces, cuando Dios nos está diciendo aquí, Él mismo nos va a perfeccionar, dice que Dios se va a encargar de completarnos totalmente, de repararnos, de ajustarnos, de hacernos aptos, de remendarnos y de unirnos. Entonces, la primera ancla que yo necesito para estabilizar, o la segunda ancla que necesito para estabilizar la barca de haber perdido la esperanza, es entender de que no soy perfecto, de que tengo mis limitaciones, pero que Dios mismo me va a remendar, me va a hacer apto, me va a restaurar, me va a unir y me va a perfeccionar. Ahora, ¿qué tan dispuesto estoy? ¿Se da cuenta por qué el mismo Dios permite? Vas a padecer un poco de tiempo, entonces a muchos los están formando. A muchos los tienen ahí en el... Usted ha visto la rueca es que se llama, la que da vuelta para la arcilla. ¿Usted alguna vez le ha hecho? ¿Alguna vez no le ha hecho? Hay lugares donde uno puede ir y vaya Raki, hombre, ahí hacen, ahí le enseñan. Ahí le enseñan, entonces uno se pone y hace lo que quiere. Pero le digo algo, a muchos los tienen en la rueda ahorita. Entonces le pido un favor, que no mengue su esperanza, todo lo contrario, siéntase feliz, porque Dios quiere hacer de usted una vasija de barro de honra. O quiere hacer algo extraordinario. Entonces Él mismo nos perfeccione. ¿Qué es perfeccionarse? Entonces perfeccionar es llegar a un estándar adecuado. Entonces si Dios ha permitido alguna prueba, es para llevarla o llevarlo a un estándar adecuado en el orden espiritual, pero también en el orden natural. ¿Qué es afirmarse? ¿Qué es estar firme? Ya que estoy molestando a Benilis, vení. ¿Alguna vez fuiste militar? No, ¿eh? Ok, pero ¿cómo se para un militar? Párate aquí, ¿cómo se para un militar? Así va. Ya que lo veo animado, Jorge, dé la vuelta allá y venga. Párese todo desgarbado. ¿Sabe lo que es desgarbado? No como militar, párese así. Ahí está. No, hágase para allá si se mira bien, pero hágase para allá para que lo vean. Entonces, ¿cómo se ve? Párese así como estaba así. ¿Cómo se ve? ¿Está firme, Jorge? Tiene esperanza. ¿Y Luis está firme? Firme. Bueno, entonces, gracias. Entonces, ¿sabe qué pasa? A veces somos como Jorge, no como Jorge, sino que como el ejemplo. Como el ejemplo. Entonces, ¿qué pasa, hermano? A veces el Señor dice, firme, hermano, firme. Y está a punto de caerse. Entonces, estemos firmes. Él nos va a afirmar. ¿Qué es afirmar? ¿Qué es afirmar? Mire, afirmar es como fijar firmemente. Es el griego 47-41, para los que anotan. Es fijar firmemente, es volverse resueltamente en cierta dirección, es establecerse, es confirmar. Repito, es fijar firmemente, así lo dice de esta manera, es volverse resueltamente en cierta dirección. Entonces, ¿sabe qué es afirmarse? Se lo digo con todo el corazón, hermano, seamos determinados en el Señor y en nuestra vida. Si usted ya dijo no, tranquilo. Si alguien viene y le dice, ¿sabes qué? Debiste haber considerado ese no. Entonces uno dice, ok, Señor, ¿es cierto? Ok, rectifico. Pero si dijo sí, sí. Pero no diga tal vez. Hermana, le dice, miren, fíjese que, ok, pastor, me gusta una chica, me gusta una muchacha ahí. Ah, perfecto. ¿Y qué estás haciendo? No, ¿cuántos años tenés? 18. Dios santo. Ok, ¿qué estás haciendo? No, vivo en la casa. Dios santo. ¿Qué le diría usted? Termina de estudiar, ande a estudiar. Pero fíjese que a veces pasa en las iglesias, vienen los muchachos, le dicen, pastor, vea que me gusta fulana de tal, hermano, y danza bien, canta bien, predica bien. Al decir bien, lo digo en buen sentido. Pero hermano, pero no trabaja. Si usted fuera el padre de esa muchacha, ¿qué le diría usted? Que no, porque tiene que trabajar. Entonces, mire, un consejo, yo siempre lo doy, le va a servir en la vida. Cuando sus hijas se vayan a casar, su hija tiene que estar igual o mejor que en su casa, si no deje que se case. Va a ir a sufrir.
Si hay una barrera, ojo, bueno, no sé por qué lo estoy diciendo, consejos matrimoniales que les van a servir. Si hay una barrera profesional, póngale cuidado también, porque tarde o temprano eso pasa factura. Ahora, si ambos tienen la misma posición en todo, hablo profesionalmente, o tal vez tienen un oficio calificado, o tienen una empresa, o tienen un negocio, y son buenos haciendo lo que hacen, entonces solo consideren algo, que esa situación no vaya a ser piedra de tropiezo, porque uno se casa por encontrar la ayuda idónea, no el billete perfecto. No sé si me doy a entender. ¿Estamos? Es que usted no se casa por el capital, ni por el interés, sino que usted se casa por tener una persona que comparta su vida, que entiendan que juntos van a levantar un imperio, gracias por ese amén, van a levantar un imperio, y que juntos de la mano van a criar sus hijos, o los que Dios les dio, ya sea los tuyos, los míos o los nuestros, pero que los vamos a educar y que vamos a ser felices, con virtudes y defectos, pero que al final, cuando ya la barca haya llegado casi al final de nuestra vida, nosotros vamos a tener una persona con quien compartir. Sí, porque a veces, no sé por qué lo digo, pero si usted está buscando formar una relación por el interés económico, tarde o temprano pasa factura. Entonces, que el interés sea el amor. Entender de que hay cosas que las podemos sobrellevar, pero que tiene que haber de las dos partes. ¿Qué es afirmarse? Es volverse resueltamente en algo. Termino acá porque me quedan todavía 10 minutos, pero quisiera orar. ¿Qué es fortalecer? Obviamente usted sabe que fortalecer. ¿Qué es fortalecer? Él dice, fortalecer es el griego 4599. Dice que es como un vigor corporal. Dice que es fortalecer, es confirmar, es poder espiritual. Entonces, ¿usted necesita fortaleza? Entonces necesitamos, para estabilizar la barca de la esperanza en la cual nos subimos esta mañana, así se debe haber llamado el tema quizás. Entonces, ¿sabe cuál es la cuarta ancla? La fortaleza. Usted necesita estar fuerte. Usted necesita ser fuerte en Dios. Van a venir situaciones en las que necesitamos ser fuertes en Dios, pero usted también va a fortalecer a los demás. Dice, recibid al débil en la fe. Recibid al débil en la fe para fortalecerlo. Recibid a aquel que está como el hijo pródigo. Recíbanlo, abrácenlo. Eso es lo que pasa en las iglesias, eso es lo que tratamos de hacer. Y establecer, ¿qué es establecer, hermano? Construir, ¿sabe? Echen raíces. Muchos no tienen cosas sólidas porque nunca echan raíces, hermano. Por encimita están así. De casualidad no le pasó que usted olvidó, tiró una semilla de sandía o algo en el patio, y de repente cuando usted mira, ¡hey! Una sandía, o una enredadera de sandía esa, o una mata de algo. Pero usted la mira que es débil, porque sus raíces están por encima. Entonces, establecernos es entender de que nuestras raíces tienen que ir hasta el fondo. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Dios me va a perfeccionar, Dios me va a afirmar, Dios me va a fortalecer y Él me va a establecer en todo, en mi vida, en mi casa, en mi familia, en todo lo que yo haga. Él es el que lo va a hacer. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Pues nuestras dificultades actuales, mire, Dios, si usted no siente que Dios le habló esta mañana, hermano, estamos en la vil calle, ¿verdad? Por un poco de tiempo, dijo el Señor, ¿verdad? Por un poco de tiempo. Ajá, pues nuestras dificultades actuales son ¿cómo? Por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo lo que estás pasando es pequeño, porque yo estoy a cargo, dice el Señor. Dice, nuestras dificultades actuales son pequeñas, ajá, ¿y no durarán qué? Mucho tiempo. ¿Cómo les quedó el ojo ahí? Cuando Dios dice una cosa 2 veces, es que está pronto a realizarla. Entonces, un poco de tiempo. Son pequeñas las cosas que estás pasando. No te va a durar mucho. Mira, ahí hay un triángulo. Un poco de tiempo. Son pequeñas las cosas que están pasando y no te va a durar mucho, porque yo soy Jehová de los ejércitos. Entonces dice, sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Entonces allí es donde se ve el peso de gloria. ¿Sabe? Cuando estamos tristes, cuando estamos desanimados,
¿Sabe cuándo se ve el peso de gloria? Cuando Dios hace un milagro en nuestra vida, que nosotros no lo esperábamos. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Aferrarme. Tengo 5 anclas que hay que tirar en la barca, hermano. Esa barca está resegura, como decimos aquí, pues. Está reasegurada. Porque ¿para dónde va a agarrar si tiene 5 anclas? ¿Tiene qué dice? Refirme. Está refirme. Estamos refirmes aquí, como los cachacos. Entonces, por un poco de tiempo, aunque tengas que sufrir un poco de tiempo, no va a durar toda la vida. Y son pequeñas cosas para mí, dice el Señor. Entonces no nos echemos a morir. Si Dios es el que nos tiene afirmados, perfeccionados, guardados, cuidados, fortalecidos, nos tiene en el hueco de su mano, usted es como la niña de sus ojos. Entonces la esperanza que yo tengo en esta mañana es que usted salga de aquí diciendo, wow, Señor, gracias, Señor, te mandaste con este modelo que hiciste, modelo i5, el modelo que sea usted, hermano. Entonces, pues estas dificultades son pequeñas, hermanos, son pequeñas comparadas con la gloria de Dios. Eso es lo que Él nos está diciendo ahí, que van a durar. ¿Sabe por qué? Lo que nos está diciendo ahí el Señor. Ya no nos enfoquemos solo en lo terrenal. Andamos enfocados en lo terrenal y nos estamos descuidando de lo celestial. Y allá vamos a estar toda una vida. Le pregunto, ¿sabe usted, se ha puesto a imaginar qué va a acabar lo de la canción? ¿Sabe qué va a pasar en el cielo con su vida? Hermano, es que no piense que usted va a estar con un arpa allá, ring, 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 un arpa llanera, ¿va? Ya van a ver llaneros, hermano, así que póngase pila, ¿va? Ahí los del llano ahora son buenos para eso, hermano. Entonces, no crea que usted va a estar con un arpa allá, a uno del llano, y enséñame a tocar el arpa. No, hermano, va a ir a trabajar, va a hacer cosas. Pero ¿sabe qué es lo más extraordinario? Usted va a ser la esposa del Cordero. Hermano, va a ser la esposa de Cristo. Entonces, el último versículo dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, ahí está, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver, pronto se habrán ido. Hermano, 4 cosas. Poco tiempo, no durará mucho, pronto se habrán ido. Las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre, lo que le decía. Entonces, hermano, mire, aquí hay algo extraordinario. Aquí hay algo extraordinario. Entonces, pastor, ¿qué hacemos? ¿De dónde agarramos? ¿Cuál es nuestro asidero? Romanos 5:13 dice, le pido a Dios, ¿quién es la fuente de esperanza? Que los llene completamente ¿de qué? Porque confían en Él. Entonces rebosarán de una ¿qué? Si no le entendió el tema, ahí le dejo de tarea ese último. Le pido a Dios, y no es aquel corito que por ahí, a Dios le pido, ¿va? Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces, ¿qué es confiar? ¿Qué es confiar? Esperanza, creer, fe. Ok, confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura. Usted se da cuenta que la fuente de esperanza es el Señor. La fuente de esperanza es el Señor. Póngase de pie que vamos a orar, hermanos, en el nombre de Jesús. Miren, yo con la ayuda del Señor traté de darle ese tema, de apelar a su fe, a su gracia, a la misericordia que viene de Dios, sobre todo entendiendo de que de Él proviene todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermano? Miren, lo que vamos a hacer es orar. Si usted tal vez esta mañana, ya para despedirnos, miren, algunos están, pues yo espero los que pudieron, ahí estamos en ayuno y oración. Vamos a entregarle al Señor el ayuno, la oración, el ayuno sobre todo. Pero ¿sabe qué? Tal vez en lo que cierra sus ojos para orar, en el nombre de Jesús. Miren, hay momentos que la esperanza pues mengua la fe, mengua la esperanza. En nosotros a veces mengua la alegría, el gozo, muchas cosas. Así que no nos sintamos mal porque no somos perfectos, pero creo que viene un tiempo, iglesia, escúcheme, viene un tiempo en el que Dios va a demandar de nosotros que subamos de nivel espiritual, que las cosas que tal vez hoy nos están quitando la esperanza, considerando este tema y entendiendo de que tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón, que tenemos a Dios mismo en nosotros.
Entonces deberíamos de crecer, no de crecer, sino que de crecer en la estatura espiritual. Tomamos como ejemplo la barca en la que iba el apóstol Pablo, y esa barca hablaba de un euroclidón, es decir, de un viento que se levantó, Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que entender de que a veces en la barca de la familia, de nuestra vida, del trabajo, de cualquiera de las barcas, Dios va a permitir esos vientos. A veces van a ser contrarios o a veces van a ser a favor, y lo que vamos a hacer nada más es izar una vela y vamos a ir ayudados por el viento del Espíritu o el viento que el Señor envíe. Pero en este momento, hermano, tal vez la barca, como lo vimos ahí desde el apóstol Pablo, había turbulencia, había una situación de tormenta. Entonces ellos echaron 4 anclas. Pero mire, ahí hay algo bien tremendo. Ellos las perdieron, pero usted no las pierda. Dios nos dio una ancla adicional esta mañana para nuestra barca, la barca de su vida, la barca de su casa, sobre todo la barca de su vida espiritual. Lo que el Señor nos dio, el ancla firme y segura para el alma, es la promesa y el juramento de ¿qué? De que Él nos va a bendecir y nos va a multiplicar. La misma promesa que le hizo a Abraham, nosotros la tenemos. ¿Y qué hizo Abraham? Dice que creyó esperanza contra esperanza. Abraham creyó esperanza contra esperanza. Vimos también de que cómo lo va a hacer el Señor. Dice que Él mismo dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo nada más, Él mismo dice, os afirme, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso lo va a hacer el Señor. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Ir a la fuente de la esperanza. Y lo vimos ahí en Romanos 5, ir a la fuente de la esperanza. ¿Y quién es la fuente de la esperanza? Le pido a Dios, fuente de esperanza, que nos llene completamente de alegría y paz, porque confiamos en Él. Entonces yo tengo que ir a la fuente confiado que en Él yo voy a encontrar misericordia, gracia, alegría, paz, y voy a rebosar de esperanza mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Quién lo va a hacer? El Señor a través del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo en esta mañana llene su corazón de esperanza, para que traiga paz, para que traiga gozo y alegría sobre su vida, y que usted pueda decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esta fue una mañana de libertad, una mañana de provisión, una mañana de restauración. Así que vaya en paz, vaya con esperanza. Si se había alejado del Señor, esta es una buena oportunidad para decirle, Señor, yo vuelvo a ti, en el nombre de Jesús, Señor, quito todos mis pecados y situaciones que me habían alejado de ti, y en el nombre de Jesús, como el hijo pródigo, regreso a ti. Dame, Señor, anillo nuevo, dame sandalias nuevas y dame vestidura nueva. Si usted se había alejado del Señor, es el tiempo de reconciliarse con Él. Si usted siente que había perdido toda esperanza, que tal vez su corazón había angustia, había tristeza por cualquier situación que pudo haber estado pasando, dígale, Señor, tú eres la fuente de mi esperanza, a la cual acudimos en esta mañana. Señor, por tu Espíritu Santo, llénanos de esperanza. Llénanos, Señor, llénanos de esperanza. Por favor, Señor, llénanos de paz, llénanos de gozo, llénanos de unidad, Señor, en todo lo que hacemos, en nuestra casa, en nuestra vida, en el matrimonio, con nuestros hijos. Llénanos, Señor, llénanos, Espíritu Santo, de tal manera que nuestras acciones te honren y te agraden a ti, Señor. Dios, gracias, te entregamos este ayuno, este tiempo, Señor, de búsqueda, te lo entregamos a ti, Señor. Nos vamos contentos, con gozo, con alegría, entendiendo, Señor, que tú eres nuestra esperanza, y el Dios de la esperanza, y el Dios de la esperanza, y el Dios de paz, porque la esperanza trae paz, y el Dios de paz aplastará en breve tiempo a Satanás, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, llévanos con bien a casa. Cancelamos todo contraataque de las tinieblas, todo contragolpe del enemigo, Señor. Gracias, Cristo, que sea una semana fructífera, una semana, Señor, que nos pueda sorprender en el nombre de Jesús en todo, Padre. Gracias, Dios, por los testimonios, gracias por lo que estás haciendo en la iglesia, gracias por lo que haces en la vida de los que están conectados también. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.
Le bendecimos, hermanos. Démosle palmas al Señor, hermanos. Y quedamos